Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza a través de las tecnologías de información. Contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. Dios les bendiga, qué grato encontrarnos de nuevo en este día, en este magazine en red con la teología. Damos gracias a Dios que nos regala el honor de poder estar aquí en este programa para llevar a cabo, yo diría, bueno, celebrar la gracia de Dios, la bendición de Dios, porque las misericordias de Dios además son nuevas cada mañana, pero además tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes con una reflexión de la palabra del Señor, también llegar hasta ustedes con noticias interesantes relacionadas con el Instituto Bíblico. Así que queremos saludar a toda nuestra amable audiencia, a los hermanos en producción, a nuestros coordinadores de la fe a nivel nacional en cabeza de nuestro hermano Ángel Miro Camacho, saludar a los docentes, a los estudiantes, a nuestros compañeros también, coordinadores, el hermano René, a quien le estamos deseando que Dios lo bendiga y se pueda recuperar muy bien de su salud, saludar al hermano Luis Fernando, a nuestra secretaria, la hermana Daisy, y bueno, es una bendición poder hacer este programa en el nombre del Señor Jesús y estén muy pendientes, por favor compartan el link para que otros también sean bendecidos con esta programación. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Recording in progress. Muy bien, en este día, como en todos los programas que Dios nos regala, pues tenemos la oportunidad de tener a uno de nuestros docentes del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual y qué grato tener con nosotros al hermano Carlos Andrés Díaz Vargas. Nuestro hermano Carlos Andrés Díaz Vargas, creo que ya muchos lo conocen porque ha estado con nosotros en muchas ocasiones, nos ha compartido la reflexión de la palabra del Señor. Y algo que yo admiro es que al hermano Carlos Andrés, Dios le ha dado la oportunidad de llegar muy alto en el campo académico, en el campo de la educación. Es doctor en ingeniería química y además Dios le da la oportunidad de ser actualmente el director científico de investigación de desarrollo tecnológico en la universidad. Bueno, creo que la Universidad Nacional, me corrige el hermano, sí, creo que la Universidad Nacional Manizales, de verdad lo quiero felicitar públicamente
cómo Dios lo ha bendecido y lo ha llevado a esos lugares para hacer bendición. Pero además, Dios le da la oportunidad de prepararse también teológicamente. Ha hecho estudios pastorales, ha sido egresado del Instituto Bíblico. Dios le ha dado la oportunidad también de hacer otros estudios de apologética y bueno, entre muchos más, donde Dios le ha dado la oportunidad de prepararse para servir a Dios. Hermano Carlos Andrés, además, decía a los amigos que es un gran amigo de la casa. De verdad que nos alegra mucho tenerle con nosotros en este programa en el día de hoy. Bienvenido, hermano Carlos Andrés. Gracias, hermano Everardo. Bueno, el gusto es mío, la verdad. Creo que es una oportunidad muy bonita que el Señor nos regala de poder compartir, en este caso, con ustedes como nuestros líderes de educación cristiana del Instituto Bíblico Pentecostal. A todos los que siguen el programa En Red con la Teología, es un honor poderles saludar. Sí, hermano Everardo, bueno, efectivamente, Investiga es un centro de desarrollo tecnológico asociado a la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Autónoma de Manizales, y el Señor nos ha permitido estar en estos escenarios. Más allá de eso, creo que es una oportunidad muy bonita de poder compartir a Jesús en diferentes entornos, de poder estar comunicando su palabra y bueno. Hoy será una oportunidad magnífica de poder interactuar, de poder compartir también la palabra de Dios dentro del entorno de la educación que es tan importante. Quiero extender mi saludo a los líderes, al hermano Luis Fernando, al hermano René, también al hermano Ángel Miro Camacho como director de Educación Cristiana del Honorable Consistorio de Ancianos. Y bueno, a todos los profesores, compañeros, a todos los hermanos que hacen posible esta transmisión, ¿sí? El equipo de producción y todos. Un saludo, un abrazo enorme y qué rico poder estar con ustedes a esta hora. $32 materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contáctanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Muy bien, entonces, gracias a Dios, poder escuchar también esta bonita mañana, también la palabra de Dios que no puede faltar en un programa como este. Aprovecho este momento para decirles entonces que nuestro hermano Carlos Andrés Díaz es docente del Instituto Bíblico. Bueno, a nivel presencial lo ha estado haciendo también hace muchos años y con nosotros también está en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual también hace varios años. Está con nosotros, creo que, no sé si unos 5 o 6 años está con nosotros en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual y además también pues nos ha ayudado con varias asignaturas, entre ellas nos ayuda con pedagogía y bueno, hay otras con las cuales también nos ha ayudado y nos alegra mucho, hermano Carlos Andrés, poder tenerle aquí para participarnos de esa bendición, poderlo escuchar con el tema propósitos de la educación cristiana. Así que, hermano Carlos Andrés, bienvenido y esperamos que Dios le use en gran manera con este tema a favor de toda nuestra amable audiencia. Gracias, hermano Everardo. Bueno, gracias nuevamente, la amabilidad, las palabras tan generosas de su parte.
Y bueno, muy interesante el poder compartir e interactuar acerca de la palabra de Dios en esta hora del día. Es muy importante mencionar la palabra que menciona o que dice San Juan, capítulo 8 versos 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Entendiéndose la verdad como un absoluto y digamos que desde la representación al corte teológico me interesa mucho mencionar que quien dijo ser la verdad demostró ser la verdad. Y eso es, digamos que un componente interesantísimo a la hora de entender o relacionarlo con el propósito de la educación cristiana y la verdad que se emite a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es conocido que desde los inicios de la educación, de la civilización, la educación pues ha desempeñado un papel supremamente importante, diría que hasta dominante en los procesos de construcción social. Toda sociedad o las sociedades actuales han utilizado la educación como una herramienta para la transmisión o el desarrollo de la cultura. En este caso, la enseñanza de patrones o de conductas que sean aceptables y la inculcación de conocimiento, de valores y de destrezas por medio de instituciones que han sido creadas con ese fin. Y pues es importante mencionar que en los albores del tercer milenio, siglo XXI, continúa el mismo fenómeno social. Es importante además mencionar que ya casi finalizado el primer cuarto del siglo XXI, pues la educación ha tomado un realce importante en este desarrollo de la civilización y en los procesos de construcción de la sociedad. Es importante mencionar que la educación no construye, perdón, no excluye intenciones sociales, incluso va más allá de ellas. En general, la educación cristiana está ligada a la formación integral de los creyentes. Ojo, a la instrucción del comportamiento del individuo para vivir en sociedad de acuerdo a un componente eclesial y naturalmente al crecimiento espiritual del ser humano. Todo esto desde el componente de la educación para que se manifieste la fe y que la fe transforme a su vez al componente social o la estructura de la sociedad. El discipulado evangélico o la forma de transmisión del evangelio hace que el educando, consciente del amor de Dios, transmita y viva una verdad que lo hace diferente frente al constructo social de la época o de nuestra época. Es importante mencionar que la educación cristiana lleva a los individuos a generar procesos de experimentación y de tener cercanía o relación con Dios. Si bien históricamente el mensaje de Cristo ha sido transmitido a partir de la predicación y de los predicadores y se ha utilizado fenómenos emocionales o procesos emocionales para transmitir el mensaje de Cristo, es importante mencionar que la educación afecta el intelecto y cuando el intelecto de un individuo se afecta positivamente mediante los procesos educativos, pues esto también conduce a que las personas afirmen su relación con Dios y su compromiso con la sociedad para seguir contribuyendo al desarrollo de la obra. En ese sentido, pues la iglesia tiene un componente importantísimo y es importante mencionar de lo que es una iglesia saludable, que es una iglesia que educa a la luz de las sagradas escrituras de la Biblia. Y consecuente con esa intención, la iglesia invierte tal vez sus mejores recursos y esfuerzos para alcanzar el proceso de transformación social, cristiano, espiritual que requieren los individuos. El riesgo de enseñar y aprender el Evangelio de forma correcta es simple y llanamente la transformación social y espiritual de los individuos y sobre todo entender el goce pleno de la libertad que ofrece Jesús. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hablo del goce pleno de la libertad, porque el goce pleno de la libertad se obtiene cuando una persona, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, tal vez adquiere la libertad o la emancipación que se alcanza solamente estando en Jesús. Una vez entendiendo o entendido el constructo de la educación cristiana,
pues se pone mucho mayor interés en los aspectos del carácter del creyente que en la ganancia de adeptos. Es muy importante mencionar que la iglesia, si bien hoy trabaja en el crecimiento numérico, porque hay que evangelizar, porque hay que predicar, porque hay que anunciar, y es importante el crecimiento numérico, es importante mencionar que la educación cristiana participa en los procesos de mejora o de construcción de calidad de la relación entre, entre los individuos y Dios. Y para eso, pues, es importante mencionar que nosotros estamos casi que obligados a eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios, en la medida en que nosotros tengamos experiencias, en la medida que nosotros conozcamos de Dios, pues debemos transmitirlo o transferirlo a otras generaciones, a otras comunidades, ¿sí? Algo así como lo que enseña en la transmisión hebrea de la educación. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en la casa, en las puertas. Tendrás información en todo lado acerca de lo que representa tener a Dios en el corazón. Y esto lo posibilita los procesos educativos. La educación cristiana, tal como lo mencionaba alguna vez Robert Pazmiño, consiste en el esfuerzo divino, humano, deliberado en la intervención divina y la responsabilidad humana de manera sistemática y continua de comunicar y apropiarse del conocimiento, desde un enfoque constructivista de la educación, teniendo en cuenta valores, actitudes, habilidades, sensibilidad y el comportamiento que constituye o son conscientes con la fe cristiana. Las palabras que comunica la educación posibilitan el desarrollo de los individuos. Y así, entendida la educación cristiana, esta apoya el cambio, la renovación y la transformación de personas, de grupos y estructuras eclesiales por el poder de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo, para conformarse en una voluntad revelada de Dios, tal y como se expresa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que específicamente relaciona a Jesús como eje central del desarrollo eclesial y así como los esfuerzos que se consolidan en torno a construir procesos de relacionamiento directo con Cristo. El propósito o meta de la educación cristiana entonces es el testimonio de la teología a partir de una dirección clara acerca de las metas de la educación. Y digamos que desde esa perspectiva, entender que la vida cristiana debe ser vivida para Dios, a la luz de la educación. Una existencia que honre a Dios se sostiene en el amor hacia Dios, en la humildad, en el compromiso por el bienestar común y descarta los valores mundanos que acentúan el odio, la arrogancia y la intolerancia, tan comunes en nuestra época. Es importante también mencionar que la intervención del Espíritu Santo provoca en las personas cambios en la manera de ser y de pensar. Así pues, la transformación, o permítanme el término metamorfosis, es más que un simple cambio exterior. Por eso el proceso de la educación cristiana es tan interesante, porque no solo enseña a cómo estar visiblemente o externamente, sino que implica un cambio interno en la conducta de las personas y en el relacionamiento con Dios y con la sociedad. Y justamente desde esa perspectiva, la vida que se dedica para Dios es una vida que es más segura, que es más sólida en estructura social, es una vida que es más sólida en carácter cristiano y en relación espiritual. Fíjense que el libro de los Romanos, y siendo consecuentes con lo que hablamos, habla acerca de los discípulos cercanos con respecto a Dios. El redactar, por ejemplo, una epístola como los Efesios pone en manifiesto las metas de la educación cristiana y el producto de la pedagogía eclesial debe desarrollar el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, entender que estos principios rectores de la educación nos posibilitan a todos a desarrollar estructuras sociales mucho más sólidas. Desde ahí podemos hablar entonces de esos principios rectores. ¿Cuáles son? Tal vez podemos decir que todo participante de las escuelas bíblicas, en este caso del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual y de los institutos que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro territorio, tienen derecho a una educación integral, innovadora y que digamos que sea auténtica.
pero con un fin específico que propenda por el pleno desarrollo y respeto de las capacidades psicológicas o motoras, emocionales, morales y espirituales tan perdidas en nuestra sociedad actual. Una aproximación a la educación cristiana pues también encuentra su raíz en la revelación de Cristo, centrada y desarrollada en su obra y ministerio y en la enseñanza del reino de Dios, consecuente con el testimonio de la Biblia y digamos que también importante mencionar el desarrollo que hace Dios en la vida del creyente. Finalmente, quiero mencionar que pues los propósitos de la educación cristiana son educar para afirmar los valores del reino de Dios, educar para nutrir la fe y educar para vivir la libertad. Ojo, entendida la libertad con mucha diferencia con respecto al libertinaje. No podemos hablar hoy en día, lo aclaro, hoy en día no podemos hablar de la libertad como progreso o como sistema progresista. Tenemos que hablar de la libertad como una vivencia específica de la relación con Cristo, porque los sistemas progresistas actuales, en vez de llevarnos al progreso, nos están limitando en nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante tener en cuenta que el propósito de la educación cristiana es educar para vivir en la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tal vez le pudiera añadir un cuarto propósito en este sentido, que es educar para vivir y disfrutar la alegría del Evangelio en sociedad, en comunidad, en la iglesia. Y desde esa perspectiva, entender que los propósitos que Dios tiene para nosotros se dan mediante procesos de transformación y educación. Así, de esta manera, quisiera concluir que hoy es un buen día para comenzar a desarrollar la conciencia del llamado del testimonio bíblico teológico, digámoslo así, en favor del adelanto de los procesos pedagógicos claros, intencionales y que respondan a las necesidades de la sociedad actual, de la iglesia, del criterio moral que el mundo hoy necesita. Desde esta perspectiva, el logro de una educación cristiana debe ser atender integralmente las necesidades de los educandos, de los profesores, una educación cristiana que abra surcos para la conversión de los que no conocen a Cristo y para el despertar o el volver en sí a una iglesia que cada vez más necesita un relacionamiento con Cristo. Así, una iglesia se crece, se desarrolla, se educa y educa a la luz de la verdad del único Dios que nos ama y nos invita a una vida social, en comunidad, a vivir en la alegría, en el amor y en la esperanza, que solo puede permitir el desarrollo de Cristo en la vida de los creyentes. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios entonces por que nos regala la oportunidad de escuchar esta bonita reflexión de la palabra de Dios. Además, quiero aprovechar también este momento para decir a todos nuestros eh, estudiantes del Instituto Bíblico y quienes no han iniciado los estudios o quienes han dejado los estudios por allí, que hace de pronto algunos días no lo hacen, para que culminen sus estudios. Estamos precisamente este mes ya en el cierre del calendario académico de este año. Y qué bueno poderles decir a todos ustedes que aún tienen la oportunidad. Dios mediante, el 16 de diciembre estaremos haciendo el acto de grados y estamos esperando que todos se pongan al día antes del 30 de noviembre para que puedan participar de la graduación del Instituto Bíblico, en este caso en teología básica, que es lo que el programa que el instituto ofrece, y también a través del convenio que tenemos con la universidad poder continuar con su carrera profesional. Bueno, aquí tenemos entonces al hermano
Carlos Andrés, eh, con este tema tan bonito que nos ha traído en el día de hoy. Y en este espacio, como siempre, procuramos conversar un poco acerca de los temas. Y estaba escuchando, hermano Carlos Andrés, estaba escuchando pues esa reflexión tan bonita y vino a mi mente en el tema, en el caso suyo, por ejemplo, que es un educador y que ahora Dios le permite administrar la educación desde las altas esferas allá en la universidad, todo ese bagaje, toda esa experiencia, pero que además lo hace también desde el aspecto cristiano, por eso hizo énfasis usted en la educación cristiana, y mencionó la palabra transformación. O sea, la educación como tal, digamos, no sé, la educación secular como tal, eh, hace un proceso de transformación en las personas o contribuye. Como que me gustaría que tener como esa diferencia. eh, ¿Qué aspectos a grandes rasgos usted nos pudiera decir lograría transformar ese tipo de educación, la educación secular en las personas? Y qué aspectos la educación cristiana, aunque ya mencionó usted algunos, pero entonces hay como establecer esa diferencia de transformación. No sé si pudiéramos de pronto eh, llegar y dar claridad, por ejemplo, a los oyentes en ese aspecto. Me gustaría que se tuviera como esa diferencia. Bueno, hermano Gerardo, gracias por la pregunta. Y a ver, yo pensaría que en principio todo proceso educativo genera procesos de transformación, ¿cierto? Todo lo que sea enseñanza-aprendizaje, pues está inculcando en el aprendiz, en el educando, en el ser humano, un cambio. Digamos que desde la visión secular, los procesos de educación buscan no formar al individuo, sino generar conocimiento. Ahora, ahí hay un proceso de transformación, de crecimiento, de desarrollo, de adaptación a los entornos. Pero también es importante mencionar que eso no está mal. Ahora, si lo mencionamos desde la perspectiva de la educación cristiana, pues la educación cristiana busca es tener un proceso de transformación, una adquisición de conocimiento, pero un relacionamiento con Cristo. Esa es una diferencia enorme con respecto a la transformación desde la perspectiva de la educación secular. La educación secular busca el crecimiento personal, el desarrollo humano y la exaltación del ser humano como componente central del sistema a nivel mundial. Mientras que desde la perspectiva de la educación cristiana busca procesos de transformación al entorno o a la luz de Cristo. Y eso es, digamos, un proceso interesantísimo. Fíjense, en Romanos capítulo 12 se me viene acá a la mente, 12:2 dice, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para siempre. Entonces, entender los procesos misionales, permítanme el término, de la educación cristiana, pues generan un cambio de pensamiento, un cambio de estructura, un cambio de relacionamiento en el sistema espiritual del individuo con respecto a Dios, y eso es disruptivo, que no lo permite o no lo hacen los sistemas de educación secular. Yo diría en palabras tal vez muy sencillas, la educación secular le da plasticidad al cerebro y nos permite generar procesos de adaptación, mientras que la educación cristiana genera procesos de transformación individual que dan estabilidad espiritual al ser humano y nos relacionan con Cristo. Y pues esta educación nos lleva al cielo. La educación secular, pues no pasaremos del cementerio y ya. Eh, yo creo que esa es una diferencia enorme. Hermano Andrés, oiga, es importante lo que usted nos acaba de decir. O sea, porque digamos que la educación secular contribuye a, para que la persona aquí por lo menos pueda tener
puedas disfrutar y otros también disfrutan de esa bendición, porque una persona que logra crecer en el aspecto educativo aquí, y usted habló de plasticidad en el cerebro, creo que fue esa palabra, no sé, como que le abre nuevos horizontes, una persona que ve diferente la vida y ahora tiene, pero interesante eso. O sea, es una educación que le sirve aquí, pero cuando hablamos de la educación cristiana, uf, esa palabra que usted usó de transformación, cómo lo transforma y su transformación hasta dónde llega. ¿Sabe de quién me estoy acordando ahora? Me estoy acordando de un principal entre los judíos que usted lo recordará también y los oyentes, en San Juan capítulo 3 lo menciona en la Biblia, se trata de Nicodemo. Era una persona que al parecer eh, era una persona muy importante dentro de la sociedad, un doctor de la ley, era una persona impresionante, preparado, pero él llega donde el Señor y bueno, llega de noche además, bueno, detalles, llega de noche además. Algunos piensan que era que le daba pena, otros dicen no, Jesús era muy ocupado y le llegó de noche. Bueno, lo cierto del caso es que llegó para elogiarlo, pero el Señor en ese momento le imparte educación cristiana y le enseña una de las doctrinas de la Biblia, yo creo, fundamentales, porque le habla de la necesidad de tener una transformación por medio del nuevo nacimiento. Pero fíjese que él con toda su intelectualidad, con toda su capacitación, él no entendía siquiera el mensaje. Y él pensaba que el nacer de nuevo era volver al vientre de la madre para nacer. Pero el Señor le explica, o sea, ahí es donde entiende el alcance que tiene la educación cristiana, ese alcance tan bonito y tan especial que tiene la educación cristiana en una persona, y el Señor le está hablando de una vida eterna, le está hablando de algo tan especial y creo que lo podemos relacionar muy bien con lo que usted menciona. Fíjese, hermano Gerardo, yo en mis clases de pedagogía, ¿cierto? En las clases sincrónicas que desarrollamos en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, siempre le digo a mis estudiantes, información sin formación es deformación. Y tal vez hay personas que secularmente son muy informadas, pero no tienen un criterio de formación o un desarrollo de formación que permita la adaptación al entorno cristiano y su relacionamiento con Cristo. Ese ejemplo de Nicodemo, pues me parece muy interesante porque sí, efectivamente Nicodemo era una persona muy preparada socialmente en la época, tenía un desarrollo, llamémoslo académico, intelectual, incluso económico, que lo posibilitaba frente a otros actores en la sociedad, pero él no entendió el mensaje directamente o inmediatamente. Tuvo que haber un proceso de alguien que le enseñara, ¿cierto? Y él hacer el proceso de apropiación del aprendizaje. Y ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues yo utilizo un término que me gusta mucho y es disruptivo, fue disruptivo, porque él no entendía cómo nacer de nuevo, pero cuando él ya lo comprendió, entonces ya quiso, por una razón, y lo mencionaba ahorita en la intervención del propósito de la educación, y es que cuando se afecta el intelecto positivamente, esa afectación del intelecto produce cambios, produce toma de decisiones. Y eso permite o posibilita que el hombre se relacione o entre en interacción en la relación, en este caso con Cristo. Se me viene otro ejemplo a la mente. Y es el caso de Pablo. Pablo tenía un cargo importante, él era letrado, había sido instruido a los pies de Gamaliel, o sea, conocía la ley, conocía a los profetas. Pablo era políglota, digamos que en principio Pablo de los idiomas que hablaba, él hablaba el griego, hablaba el hebreo, hablaba el arameo y tal vez alguna modificación de las lenguas de la época. O sea que desde esa perspectiva Pablo conocía muy bien su relación y secularmente estaba muy bien formado, pero no le interesó solamente la formación secular que tenía,
sino después de que conoció a Cristo y su interacción con él, hubiera sido como hubiera sido, porque fue un poco brusca, diría yo, pero, pero fíjense que desde esa perspectiva, cuando él entiende el propósito y la relación con Cristo, mediante procesos de educación, bueno, a él le enseñó el Espíritu Santo, ¿cierto? Directamente, porque cuando él se encuentra con Dios en su viaje, pues él pregunta, Señor, ¿quién eres? Él hace una pregunta. Y él hace una pregunta, y la pregunta hace parte de los procesos de la heurística y son procesos de comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando él dice, Señor, ¿quién eres? Y entonces Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él entendió que estaba metido en serios problemas, pero también entendió que en la medida que él se pudiera relacionar con ese Señor que se le estaba apareciendo, mediante un proceso de aprendizaje, su vida iba a cambiar y no importó la posición, ni la política, ni el rango social en el que estaba, solo interesó conocer más a Cristo. Y hoy vemos que desde la historia Pablo fue el gran apóstol misionero. Muy interesante, mano Carlos Andrés. Muy interesante esos ejemplos también el ejemplo que usted menciona del apóstol Pablo. ¿Cómo olvidar? Que esa transformación que él tiene es una transformación tan importante que aún tenemos enseñanzas de él en la Biblia. Sus cartas son una fuente de inspiración para nosotros hoy. ¿Sabe? Dios lo transformó. ¿De qué manera? Usted mencionó algo ahora que a mí también me llamó la atención y es que este tipo de educación, la educación cristiana, tiene una intervención muy especial del Espíritu Santo. O sea, es el toque, yo creo que, no sé si lo pudiera decir, tiene el toque secreto, tiene ese toque poderoso. Sí, porque a veces uno puede ir a muchos lugares y claro, de todas maneras la información debe llevar a eso, usted lo decía muy bien, a la transformación. Pero mire usted cuando usted informa, digamos, lo bíblico, la palabra de Dios y trae eso, pero eso va acompañado del Espíritu Santo, de un poder extraordinario. Y indudablemente la persona tiene que ser transformada. Ya teníamos los ejemplos, pero si habláramos del testimonio de cada uno, de qué ha hecho Dios en cada individuo, en cada persona, y no podría pasar por alto también un detallito que usted mencionó ahora en el asunto de la libertad, cómo las personas confunden hoy libertad con libertinaje, cómo las personas y ese tipo de libertad, de pronto ya usted dice, hombre, con esa base de la educación que se tiene, pues se logran hacer cosas y yo no sabía esto, pero vea que lo puedo hacer y esto, pero a veces se usa mal. Pero cuando una persona, cuando se le enfoca la educación cristiana, cuando una persona entiende de verdad el sentido de la verdadera libertad y lo vive. Entonces me pareció bonito eso, ese detalle que se tenga en cuenta que Dios nos lleva a vivir una verdadera libertad, no una libertad ficticia no, una verdadera libertad a través de esta transformación que se recibe por medio de la educación cristiana. De verdad, hermano Carlos Andrés, que es bonito y pudiéramos quedarnos mucho tiempo seguramente. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está yendo, por lo menos en la programación, pero tendremos la oportunidad seguramente de tenerle de nuevo con nosotros y poder seguir compartiendo estas enseñanzas que son de bendición y que son transformadoras. No sé si quisiera decir, bueno, vamos a una pauta y luego si ya usted quiere decir algo como final, algún consejo a las personas al respecto y tenemos la oportunidad de despedirnos del programa, pero de verdad que ojalá lo podamos tener de nuevo en este bonito programa en Red con la Teología. Bueno, hermano, era...
Muy bien, hermano Juan Andrés. Bueno, ahora, antes de irnos a la pauta, usted tenía algo para decirnos muy interesante. Y bueno, también tendrá la oportunidad de despedirse de los oyentes en la mañana de hoy. Gracias, hermano Gerardo. Sí, la verdad es que esto emociona, ¿cierto? Y uno a veces quiere seguir y seguir conversando sobre temas tan interesantes que yo creo que nos posibilitan a todos. Finalmente es mencionarles, efectivamente la educación cristiana libera, digamos que libera al hombre. La educación secular lo informa, la educación cristiana lo libera. Y pues usted hablaba del Espíritu Santo. Y efectivamente, pues la Biblia dice, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y explica por qué. No me voy a detener aquí por asuntos del tiempo. Finalmente, agradecer a Dios y a ustedes la oportunidad de poder compartir este espacio tan interesante, tan bonito con las personas, los hermanos, los amigos, todas las personas que alcanzan a través de las redes este programa tan bonito en Red con la Teología, invitarlos para que se sigan preparando, para que se sigan informando, pero sobre todo para que se sigan educando en la libertad de Cristo, no en la libertad del mundo, porque la libertad de Cristo trae paz. La libertad del mundo no, es diferente. La libertad del mundo trae caos. El progreso no significa libertinaje. El progreso significa conexión con Cristo. Y desde esa perspectiva pensaría que dejo una invitación abierta para todas las personas para que se acerquen a Cristo de manera abierta, participativa, tal vez con un pensamiento o con una línea de pensamiento muy plástico, adaptable al entorno de hoy, pero con el criterio de saber que la educación cristiana nos lleva o nos transforma a una vida plena y nos permite vivir el cielo incluso desde acá, desde donde estamos y desde nuestro momento. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga. Seguirá siendo una oportunidad magnífica el poder encontrarnos de nuevo y hasta otra oportunidad. Como digo, generalmente en el futuro nos vemos. Muchas bendiciones. Bien, hermano Carlos Andrés, oiga, muy enriquecedora su participación en esta mañana, en este programa. Espero que nuestros oyentes sepan aprovechar toda esa información que transforma, esa información que hace un proceso de transformación en la vida de cada uno y que continuemos en el proceso. Hermano Carlos Andrés, muchas gracias, Dios lo bendiga. De igual manera, gracias a los hermanos de producción, gracias a todos los que estuvieron pendientes de este programa. Y bueno, no sobra decir que estamos cumpliendo 5 años al aire, 5 años. Estamos cumpliendo. Dios nos ha permitido hacer un trabajo extraordinario y sé que todo esto es un programa que se ha posicionado ya y que la gente lo espera. Así que les invitamos para que sigan aprovechando este espacio que seguramente será de mucha ayuda en la vida espiritual de todos ustedes. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. Recording stopped.